construya la catedral maravillosa de San Basilio. Saben ustedes que hay una leyenda de que a los arquitectos a los que Iván le encargó la obra, los cegó para que no volvieran a poder hacer una cosa tan bonita como la catedral de San Basilio. Leyenda, ¿o verdad? Os la dejo ahí, ¿no? El caso es que la victoria de Kazán sobre los tártaros abrió la frontera de la expansión a Siberia, que ya será el gran elan de los zares, de la gran epopeya, vamos a llamarlo así, de conquistas que se van a iniciar y que convertirán a Rusia, como todos ustedes saben, en el país más grande de la Tierra, ¿no? En extensión. Que por supuesto llegaba a Alaska y más allá. Lo que pasa es que Alaska fue vendida a finales del siglo XIX a los Estados Unidos Claro, entonces parecía que era un pedazo de hielo. ¿Ya? Sí. ¿Qué más cosas de Iván puedo decir alrededor de este momento? Iván tiene muchas concomitancias también, se le han buscado con Felipe II. El tema de los monasterios en Rusia es absolutamente decisivo y fundamental. Monasterios, iconos, hacha, forma parte de... Y no piensen ustedes que en esa misma época Felipe II, como rey sacralizado, gobernaba desde un monasterio, no desde un palacio. El palacio es para los no sacralizados, como el señor Luis XIV, ¿no? Que era un rey moderno, que era un rey absoluto pero moderno, ¿no? Felipe II gobernaba y lo que construyó para después de la batalla de San Quintín, San Basilio, San Quintín, Kazán, ¿no? Se han establecido y se pueden establecer muchísimas. La relación con los problemas que había en ese momento en Rusia. Bueno, la historia cultural de Rusia es de una riqueza tal. Todo lo que nosotros conocemos es poquísimo, son simplificaciones, ¿no? Mucha simplificación. Incluso la época anterior a la Revolución, o de 1880 hasta 1918, en Rusia pasan una cantidad de cosas tremendas desde el punto de vista cultural. La aparición sobre todo de tres corrientes fundamentales en donde aparecen obras absolutamente disparatadas y absolutamente geniales, ¿no? Como por ejemplo los primeros, antes de von Braun, los primeros cohetes se lo imaginan en Rusia, ¿no? Se lo imagina o por ejemplo el éxito que tuvo. Hay que pensar que los zares tuvieron a veces esa apertura al exterior, llevó a que el gran matemático Euler pues residió y dio clases, enseñó en Rusia. No es de extrañar que, por ejemplo, apareciera a comienzos del siglo XX, en el siglo XIX, nada menos y nada más que la figura de Lobachevsky, ¿no? Con la aparición de las matemáticas no euclidianas, ¿no? Siempre va asociado al nombre de Bolzano. Esto para no hablar de campos directamente como son la teoría política, la crisis religiosa, la aparición de un sensualismo a lo bestia. A mí siempre me llamó la atención que en la historia de Gubern, en la primera, y luego lo entendía al estudiar un poco más a fondo el tema, en la historia del cine de Gubern, en el primer tomo, habla de que los primeros consumidores de pornografía francesa eran los rusos. Luego lo entendí por ese movimiento sensualista que hubo en esos años, junto al prometeísmo, que era otro movimiento también con unas características bestiales y por supuesto todo el pensamiento social heredado de los populistas, etcétera. Luego veremos aparecer el hacha también ahí, ¿no? El hacha en todo esto. Iván el Terrible, ¿no? Dando unas pinceladas sobre una actividad absolutamente descomunal por parte de esa. Pretendió casarse con la reina de Inglaterra. Iván pretendió casarse con la reina de Inglaterra, con la reina virgen, ¿no? Con Isabel. E incluso cuando ella lo rechazó, le dijo que le buscara alguna noble, alguien, ¿no? Con la que pudiera establecer. Estaba obsesionado, lógicamente es el primero también que se da cuenta de la importancia decisiva que tiene la apertura al mar. La apertura al mar. Que luego será Pedro el Grande el que la va a sellar con la creación de San Petersburgo. Pero ya en Narva hay una primera aproximación a esta obsesión absolutamente imprescindible para los zares
de entrar en el juego de los mares y de importar todo tipo de gente que venía desde el campo del arte al campo sobre todo de la religión. Bueno, las pasiones desatadas entre las distintas corrientes en Rusia, ortodoxos, la masonería tiene un papel importantísimo a partir de Pedro el Grande, etc. Es decir, estoy dándole, repito, solamente pinceladas de lo que es una efervescencia cultural que nosotros solamente la vemos Dostoyevsky, Tolstoy, etcétera, etcétera. Es absolutamente impresionante. Y va bien. Pues este es un cuadro de 1879 aproximadamente, final de los años 70 del siglo XIX. El mariscal Chukov, pintado por Jacob Lev. Lo pongo aquí para que vean la diferencia que hay entre los cuadros, digamos, no agiográficos de las grandes figuras de la Unión Soviética, sin duda una, el mariscal Chukov, al fin y al cabo fue el que dirigió la ofensiva sobre Alemania y el que tomó Berlín, ¿no? Junto con la ayuda de otros grandes mariscales, ¿no? Mariscal Chukov. Hay otro cuadro que también he querido traer, que es el momento, que está filmado, eso sí, está filmado el momento en el que en la Plaza Roja echan los estandartes cogidos al ejército, los grandes estandartes del ejército alemán, y se los tiran debajo de donde estaba Stalin, en el mausoleo de Lenin. Bien, observen en el bucle, este es el que le hacía antes mención, de uno de los grandes vanguardistas. Les voy a decir que la vanguardia tachada, el título, vuelvo al título de la conferencia, la vanguardia tachada en realidad es el título del libro. La vanguardia tachada y la portada está hecha, es esta tachada, así. La vanguardia tachada, ¿de acuerdo? Me pareció una maravillosa imaginación de Klutzis, al que vamos a ver después, y que Stalin se cargó en 1938. Ahora van a empezar todos los que van a desaparecer. Pero yo no he querido únicamente cargar las tintas sobre los eliminados, sino sobre aquellos en los que su obra se apagó, prohibió, sobrevivieron milagrosamente, como Pasternak, o como el propio Eisenstein, que sobrevivieron al desastre, pero que su obra fue cercenada, etcétera, etcétera. Lo iré diciendo. Este es el gran cartel de Klutzis, que repito, por ahora era mi portada de lo que fue, ¿no? Una introducción, una antología del arte, en fin, no sé la forma que tendrá esto. Este es Klutzis, la electrificación, lo que os decía antes de Soviet más electrificación. Bien, Iván el Terrible. Este es Nikolai Cherkasov, el gran actor. Pues fíjense, el mismo que pinta, este Jacob Lev, que es el que pinta al general Chukov, es el que hace este cuadro del que no tengo muchas referencias, que se llama Bacanal. ¿De acuerdo? Y bueno, son cosas que tengo que obviamente seguir investigando, ¿no? Pero he querido traer para que vean ustedes, ¿no? Y hay otra tremenda, que no la he sustituido por esta, que es dentro de una especie de, recuerdan la Courbet, ¿no? En su cuadro con la modelo, etcétera, etcétera. Se llama Debate sobre la pintura, y hay una señora, están ahí, una habitación grande, muy abigarrada, y en el centro de esa habitación hay una figura imponente de una mujer desnuda, de espaldas, de medio espaldas, femenina, ¿no? Y se llama Discusión sobre el arte o algo así, otro cuadro de este tipo. Bien, este es Klutzis. Este es Klutzis que fue líquida. Aquí tiene la maravillosa Trinidad de Rubio, ¿de acuerdo? La maravillosa Trinidad. Y fíjense en cómo los elementos, digamos, accesorios van creciendo y desfigurando, digamos, la composición de Rubio
ya en el siglo XVIII por Ushakov. ¿Y este icono de qué época es? 1420 de Rubio. Hecho en la década de 1420, siglo XV. Y a partir de aquí sale toda una... Pero me parece un poco tardío, porque ya en el Renacimiento italiano, Simone Martini hacía este tipo de iconos. Sí. Este tipo de pintura. No, claro. No como iconos. No, es que lo he puesto como la obra maestra de la iconografía. No es que no hubiera iconos anteriores y que no sea original. Aquí el problema es la diferencia dentro de la ortodoxia rusa en relación con el bizantinismo. Cuidado. Digamos, una de las características culturales de la ortodoxia rusa es que frente al dominio de la palabra del bizantinismo, la imagen es la que se convierte en un elemento de enseñanza absolutamente abrumador. ¿De acuerdo? Sí. No me quiero entretener, que nos desvía. Es simplemente para que vean ustedes cómo continúa la tradición, cómo esa tradición. Pero es que vamos a continuar, esa tradición va a continuar sobre todo con las Madonas. Por supuesto en Italia, claro que sí. Bueno, y el debate sobre la mujer en el románico y el gótico, la diferencia de cómo la Virgen sostiene al niño, etcétera, etcétera, es evidente, ¿no? Lo sostiene como si fuera una y luego posteriormente ese abrazo, ¿no? esa visión mucho más maternal, mucho más tierna, etcétera, etcétera, que va a imprimir la imaginería gótica. ¿De acuerdo? El Lissitzky, otro de los grandes vanguardistas soviéticos, y que por supuesto su obra es absolutamente descomunal. Esta es la iglesia que les comentaba antes del lago Radova, ¿de acuerdo? La iglesia de la transfiguración de Kichi en K-I-Z-H-I en el lago Radova, una de las islas que hay en el lago Radova, que algunas son muy grandes, largas, muy grandes, de muchos kilómetros y muy estrechas, algunas de ellas. Pues esta es, tengo imágenes donde si te acercas lo ves perfectamente, ese encastramiento de las maderas hechas por el hacha del constructor, que cuando la terminó, ¿no? Con sus 22 cúpulas, la tiró al río para que nadie pudiera hacer una obra parecida. Tiene una iglesia al lado, muy cercana, pero he escogido por su absoluta rotundez, ¿no? a la iglesia de la transfiguración. Bien, aquí nos encontramos ante un cuadro, ¿no? Un cuadro absolutamente decisivo en la historia rusa, que es la aparición de Cristo en todo este movimiento cultural enfrentado entre... Porque claro, todo el mundo llegó a Rusia. Al llamar a técnicos, al llamar a arquitectos, a ingenieros, a matemáticos, etc., las ideas, y a propios comerciantes, ¿no? Sin duda. Las ideas de Occidente irrumpieron en Rusia, cambiando el sentido que habían tenido hasta el siglo XVIII e inaugurando toda una etapa en la que había corrientes que se hacían, influían tanto, por ejemplo, voy a pensar en el zar Alejandro I, ¿no? El que derrota a Napoleón, pero que es amigo de Napoleón, derrota a Napoleón, pero durante un cierto tiempo está dominado por la influencia del utilitarismo inglés, Bentham. Está, por supuesto, por toda la tradición que también permanece desde Pedro y desde Catalina, atención también al tema de Catalina la Grande de Rusia, donde Diderot, Voltaire, etc. eran considerados lo máximo, ¿no? Es decir, incluso se llegó a publicar las obras del materialista Helvétius y de los, digamos, más avanzados de la Ilustración francesa. Cuando Napoleón invade Rusia, cambia el asunto. Y entonces se refugian ¿en quién? En Joseph de Maistre, que es invitado a vivir y a dar clase y a enseñar en Francia. Es decir, lo más, digamos, el pensamiento católico más reaccionario, y por tanto, cómo relacionarse con el catolicismo y con el protestantismo. Nuevamente aquí hay toda una serie de balances en las que parecen dedicarse a uno o a otro. El pensamiento judío, cuidado, la tradición judía también muy importante dentro de Rusia. Es decir, estoy hablándole solamente del reinado
Y por supuesto, ¿qué ocurre? Que cuando muere Alejandro I y ocurre el episodio de los decembristas o decabristas, pues claro, ese poner en tela de juicio lo que es el gobierno autoritario del zar lleva a que se importe las filosofías más, digamos, frente al predominio de Schelling, porque hay momentos determinados donde también Schelling juega un papel importante dentro de la Academia Soviética, de la Academia Rusa, que ya no solamente es San Petersburgo, sino también Moscú, donde se crea la Academia, ese gran personaje que es Lomonosov, pues entran en conflicto y se van sucediendo como las unas a las otras, al mismo tiempo que enfrentadas entre ellas y además creando círculos de discusión, de debate, de conspiración, etcétera, que va a llegar unas decenas después, cuando aparezca una sección del populismo ruso, que son los organizadores, digamos, de el asalto, incluido el asesinato, a el poder del zar. Y ahí hay dos personajes importantísimos, como son Nechayev, que escribe un catecismo revolucionario, en donde su relación con lo que va a ocurrir después, con las organizaciones de la voluntad del pueblo, etc., y del populismo ruso extremo, pues van a llevar a que algunos consideran que está dentro del pensamiento, o dentro como una célula original del pensamiento del bolchevismo. En 1869 Nechayev, que ha estudiado y se corresponde y tiene relación con los personajes de esa época, Belinsky, Herzen, Chernyshevsky, y por supuesto el caso de Nechayev va a dar lugar a la obra de Dostoyevsky, los demonios. No los endemoniados, los demonios. Organiza el asesinato Nechayev para... Es como una historia como la de Al-Qaeda o la de el Daesh hoy día. Se supone que se ha decidido matar a alguien, pero como los miembros no se podían conocer entre sí, salvo un teórico comité central que había emitido la orden, y entonces tienen que obedecerla y matan a este estudiante. Lo cogen y tal, y ahí comienza el juicio. Y es de todo ese ambiente donde está reflejado en los demonios digamos, ese momento en el que del crimen individual de Raskolnikov, de la usurera, se va a pasar al intento, digamos, revolucionario criminal pero ya a nivel de toda Rusia, ¿no? Es un poco el absoluto interés que sigue teniendo esa novela, antes de llegar, por supuesto, al tema del padre, matar al padre, etcétera, etcétera, de tanto raigambre psicoanalítico de los hermanos Karamazov, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Pues esta, La aparición de Cristo, es el único cuadro de Ivanov. No hizo, bueno, hizo alguna otra obra. Se tiró 20 años para componer. Murió un año antes de su muerte. Pero lo que es absolutamente increíble de este cuadro son los bocetos. Los bocetos son algo inimaginable. Es el autor de un solo cuadro. Lo llaman en la historia rusa, el autor de un solo cuadro. La aparición de Cristo, que como vamos a una figura que aparece por allí a lo lejos. El comentario teológico, ideológico, social es muy grande, pero no creo que pueda No, igual. ¿O queda bastante? Bien, esta forma parte de la característica, creo que también es de Kulchis, sobre las obras del metro, ¿no? Estamos en la característica que tanta importancia tuvo en Rusia y que también fue importada a España, evidentemente, durante la Guerra Civil, etc. Esta imagen pertenece a una película
de un autor que, si ustedes miran, por ejemplo, en la historia de Gubern, Medvedkin no aparece, no existe. Que hizo una película absolutamente extraordinaria en 1935. Medvedkin era un stalinista, en el sentido, yo diría casi leninista, porque el sentido del humor que tenía Medvedkin era impresionante y hemos disfrutado de esta película. La felicidad, se llama Felicidad, en 1935, que, bueno, yo disfruté enormemente con la presentación que hizo cuando dio de esta manera. Es una de las imágenes. Luego, ahora voy a señalar otras. Bien, lo que les estaba diciendo antes, a lo largo del bucle verán ustedes que hay diversas imágenes de Stalin. Observen que el stalinismo no es el final, donde el gran líder, el gran timonel, está por encima de todo y ajeno a todo lo demás, sino que empezó aquí en los años 20. Y fíjense en el cartel stalinista de esa época. Él va junto a los trabajadores para la construcción del socialismo a partir de la industrialización forzosa. ¿De acuerdo? Los bateleros del Volga, de Repin también. Fíjense en que todos están curvados, ¿no? por el trabajo, pero hay una figura que se mantiene erguida, ese joven que está ahí en medio y que mantiene erguida su tez. Hay muchísimos comentarios sobre ese personaje. Otro cartel del estalinismo, claro, el título de mi conferencia, tengo que hablar del hacha, tengo que hablar de Raskolnikov y tengo que hablar de Iván, pero también tengo que hablar de Stalin, porque era el estalinismo, ¿no? Si no, no hubiera puesto tanto. Quiero que veáis que aquí ya empieza a separarse, ya no está a pie junto con los trabajadores, sino que empieza ya a estar por encima, siempre con la figura protectora, ¿no? El marxismo, leninismo, ¿no? Es decir, ese es el estalinismo. Y aquí están todos los dirigentes del partido más importantes, etcétera, empezando por Molotov, que está ahí debajo, martillo, él era acero, Molotov es martillo, y los otros dirigentes de, por ejemplo, Voroshilov, etcétera, de aquella época. He admirado y leído desde tiempo inmemorial, gracias por haber hecho esa referencia, Mandelstam, que publicó un poema sobre Stalin. Era un protegido de Stalin. José Mandelstam, además, durante mucho tiempo sabía que podía hacer cosas porque Stalin lo apreciaba enormemente, pero progresivamente, y sobre todo con ese poema tremendo que su mujer Nadezhda va a conservar en la memoria, y luego cuando ya empieza la desestalinización, aunque muy avanzada, ¿no? Posteriormente a la época de Khrushchev, aquí tienen pues el momento de la detención, se fue llevado, traído y fusilado probablemente hacia 1939, 38, 39, 40. No se sabe tampoco muy bien, murió todavía, aunque hay investigaciones en marcha en Rusia. Ese es el monumento del que les he comentado antes. Se trata de un homenaje enviado por Melnikov a Cristóbal Colón y a la unidad y fraternidad de los pueblos americanos. Imagínense ustedes 400, más alto que la Torre Eiffel, y dando vueltas, girando, porque lo que hay ahí son dos alas, y las alas van girando, según el viento, y van moviendo el monumento. ¿De acuerdo? Estamos hablando de los años 20. Por supuesto no se pudo realizar, pero los proyectos incluso utópicos, otros no tan utópicos de la vanguardia soviética, pues nos dejan, hoy cuando los repasamos, nos dejan pasmados, ¿no? Es una de las varias maquetas que hay. He cogido esta porque tiene más colorines. ¿De acuerdo? Tiene esta representación, otras muchas. Melnikov. Vamos a dejar, luego hablaremos de la iglesia y la cúpula, etc. Bien. Esta es una obra de un pintor del que es muy difícil de conocer.
encontrado dificultades, pero y la que quería en principio traer, la he dejado de lado cuando descubrí esto. Es Samok Balogh. Este pintor, fíjense ustedes, me llamó enormemente la atención. Y no he querido traerme la imagen que inmediatamente la relacioné. Se trata de una obrera trabajando en el metro de Moscú. Pero yo no puedo olvidar que me recuerda el desnudo bajando una escalera de Marcel Duchamp. Quiero decir, es una referencia, ¿no? A mí me lo ha parecido. Y no lo digo como ni originalidad ni excepcionalidad. Hay que tener en cuenta que todos los pintores del realismo socialista se habían criado en las obras de Lisinski, de Melnikov, de Malevich, etcétera, etcétera. Es decir, que pero no podían no podían realizar. A mí me da que es simplemente, para imaginar, no tengo pruebas, no conozco realmente el tema porque no he encontrado nada de este pintor llamado Samok Balogh, y que tiene también otras obras de las trabajadoras. Fíjense ustedes que he querido poner la delegada como obra fundamental, es decir, el papel revolucionario tanto de la época, vamos a llamarle leninista, como de la época stalinista, que adopta la mujer. He buscado autoras, grandes pintoras, como por ejemplo Yelena Kurov, que sin embargo no he encontrado nada, porque quería tener no solamente la mujer como objeto pintado, ¿no?, como objeto representado, sino como autor. No he encontrado. Es que no quiero que acabe la conferencia y no hayamos visto el bucle, por lo menos que tengamos una referencia de todo. Bien, toda una secuencia, otra de los momentos maravillosos. Precisamente quería subrayar dentro de este bucle el papel activo que adopta la mujer. Y en este momento en que se despide, ¿no?, de su marido, ¿no? No recuerdo ahora mismo el momento de la película, ¿no?, aunque tengo la película esta. Es ella la que lo agarra, se lo levanta y le da un beso, ¿no? Todo lo contrario de la imaginería en todas las películas que en ese momento se hacían. De esta maravillosa actriz de la que uno se enamora nada más ver esa película, ¿no? Todas las secuencias en las que aparece tumbada con, creo recordar que lleva como una especie de sombrero de rosas y de flores, una auténtica maravilla. Y luego la escena lógicamente, de la cebra, ¿no? Sí, del muro, ¿no? Impresionante. Vean esta película, por favor, felicidades. Pues no volvió a hacer cine y esta película no se pudo ver hasta 10 o 15 años después de la muerte de Stalin. Una película con un sentido del humor absolutamente disparatado. La felicidad. La felicidad. La felicidad. Felicidad de Medvecki. La vimos ahora, ¿no? En la preparación. Sí. Una película maravillosa. Bien. Sigo con mi homenaje, lógicamente, a Isis Stein. Y en este caso no a Iván el Terrible. En este caso a El Prado de Bechin, que es una película desgraciadísima sobre la colectivización. Isis Stein le encargaron dos películas. La primera se llamaba La Línea General y luego Stalin le obligó a que la cambiara por Lo Viejo y Lo Nuevo, de 1927, también sobre la colectivización, donde aparece un maravilloso personaje. Y aquí vemos un momento. La he elegido. La película se destruyó en la guerra. Mosfilm no se pudo. Stalin la prohibió. Cuando la hizo Isis Stein, la prohibió y se quedó guardada en los archivos de Mosfilm.
pero durante la invasión alemana en 1941, que como saben ustedes estuvo muy cerca de Moscú, la tremenda batalla de Moscú, imparable de esta guerra, en esa batalla ardió por lo visto una parte de Mosfilm y la película se perdió. Posteriormente se fueron encontrando fragmentos y se pudo hacer con los fotogramas de la película lo que hoy día sabemos, conocemos o imaginamos por la potencia absoluta de sus imágenes, que es el Prado de Bechet. Pues un fotograma es este. Fíjense ustedes en las campesinas con los rastrillos. A lo largo del bucle verán que hay una obra de Malevich en la que se ve una campesina vanguardista, suprematista, una campesina con un rastrillo. Parece que lo lleva así. No hacia arriba, sino que lo lleva cogido así. Ahora aparece. Bien, no podía menos que poner el emblema, digamos, de lo que eran los proyectos de arquitectura revolucionaria como este de Tatlin, ¿no? Sobre la tercera, sobre la internacional. Quiero que entiendan que el proyecto de Tatlin, tal y como es definido, no tenía el texto a mano y lo fotografié en el libro, si me encuentro en un segundo, pues les voy a leer una cosa que nos va a dejar un poco... Bien. El monumento de Tatlin es descrito así por el biógrafo y estudioso del gran vanguardista soviético de la siguiente manera. El monumento de Tatlin a la Tercera Internacional tenía media milla de altura y debemos aprender la naturaleza, había dicho, iba todo esto en el monumento, como cilindro esfera, como Cézanne más Lenin igual a constructivismo. El cubo, el vidrio y el acero debía girar una vez por año, el cono cada mes, el cilindro cada día. Ubicó en el cubo auditorios para científicos y poetas, gimnasios para las espartaquiadas, oficinas de agitprop, sala para la asamblea de los soviets, cine, un gran anfiteatro para los congresos comunistas internacionales. Tatlin especificó que ninguno de los recintos del cubo debía ser dedicado a museo o biblioteca. Todo debía mantenerse cinético, fluido, revolucionario, ¿no? Recuerden también Melnikov, ¿no? Fluido, revolucionario. En el cono estaban las oficinas de los ejecutivos, comisarios, secretarios, directivos. El cubo era la voz de la torre. Cada mediodía un coro cantaría la internacional. Del cubo cada hora saldrían noticias que un megáfono difundiría por toda la Plaza Roja. Por la noche, en una pantalla fuera del cubo se darían películas y un panel de luces eléctricas cambiaría constantemente de motivo. Ora la hoz y el martillo, ora una espiga de trigo, ora las caras de Marx, Lenin, Engels, Fourier, Chernikovsky, Cézanne, Trotsky, Saint-Simon, Rousseau, Ruskin, Mayakovsky, Blanqui, Klevnikov, Raspail, Hegel, Tsiolkovsky, Stalin. Un proyector pondría el lema del día en el cielo, en las nubes grises de Moscú, por pantalla, y se proyectaría Lenin más electricidad igual a socialismo. La propiedad es robo, otra frase que aparecería, ¿no? La propiedad es robo. Proletarios de todos los países unidos, en alemán. La dictadura del pueblo es la voluntad de la historia, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. La religión es el opio de los pueblos. La primera internacional fue fundada por Marx y Engels en 1864. La segunda en 1889 por un congreso internacional y así. ¿Se imaginan ustedes? Media milla de altura. Y con todo esto. Por eso, digamos, el resumen, el emblema total de lo que sería la revolución para la vanguardia, la encarna este monumento a la Tercera Internacional.
Bien, ya ven aquí cómo Stalin empieza ya a destacar, ¿no? De una manera realmente bien. Este es el momento, uno de los momentos de Iván el Terrible, ¿no? Esta figura absolutamente extraordinaria, ese juego de sombras que engrandece la figura del zar, ¿no? Que se mira a sí mismo, ¿no? Tendrán la oportunidad. ¿Quién presenta esta tarde, Iván? Sí. ¿A qué hora? Iván a las 7 y la conjura a las 9. Obligatorio. Tampoco quiero hablar mucho, ¿no? Porque... bien, uno de los novelistas finalmente liquidados, Isaac Babel, el autor de La Caballería Roja, recuerda. Bien, y esta es la imagen del sentido. En 1974 o 75 se publica, 74. Y ahora les voy a leer un trozo de Juan Carlos. Publica el libro este. Se llama Por dónde empezar, y está en los cuadernos mínimos de anagrama. Y ahí hay un ensayo sobre el tercer sentido. Es decir, Barthes hace un análisis del sentido y habla del sentido referencial, del objeto al que pertenece, luego el sentido comunicacional, donde estaría el sentido histórico, el sentido gestual, etc. Y luego habla de un tercer sentido que él descubre y que le llama sentido obtuso. Sentido obtuso. Ahora hablaré de obtuso. Y para ejemplificarlo, el comienzo de su artículo empieza con esta imagen de Iván el Terrible, el momento en que vuelcan el oro y la plata sobre la cabeza del zarevich. Bien. Vamos a ver si acabo por lo menos para... Aquí tienen lo de Malevich que he dicho antes. Recuerdan, ¿no? Quiero que tengan, por lo menos tengan referencia. Esta, ni la voy a comentar, de Patrón Belkin, 1919, donde nuevamente vemos la presencia. Se llama San Petersburgo 1918, pero fíjense ustedes lo que es, ¿no? Con esa nuevamente presencia de del icono dentro de la tradición reelaborada por los pintores realistas, los revolucionarios de ese momento. Esta es otra de las maravillosas vírgenes. Aquí tienen ¿qué elegía yo de Mayakovsky? Porque como hablamos de la revolución, hemos dicho de los que sobrevivieron, de los que fueron eliminados y de los que se suicidaron. En este tercer capítulo está Mayakovsky, o en ese primer capítulo, porque de hecho el suicidio de Mayakovsky hacia 1930 señala el momento que Mayakovsky percibe del cambio, de esa asfixiante burocracia que no va a dejar actuar a los artistas, ¿no? a los artistas soviéticos. Me ha llamado la atención esta maravillosa representación de algo de ese final escrito, ¿no? La horquilla del amor se ha roto contra el oleaje de la vida cotidiana, son los últimos versos que escribió antes. Bien, aquí tienen el suprematismo de Malevich. Se trata de una exposición. En vez de ponerle cuadro a cuadro, pues he elegido esta exposición reciente sobre la obra suprematista de Malevich. Tiene mucho que comentar. Bueno, pues aquí tienen ustedes a Medvedkin, del que no se sabía nada. Ya miraban este no apareció. Mi sorpresa fue cuando me di cuenta de la importancia de este personaje. Este personaje que además era muy peligroso por una razón. ¿Saben ustedes cómo filmaba Medvedkin? Tenía un principio muy simple. Hoy filmamos, mañana proyectamos. Es decir, Medvedkin cogió un tren, como ya había hecho Trotsky, como está
toda esa imaginaria del tren que está desde Dostoyevsky, desde que llega el personaje del idiota, de Ana Karenina con Tolstoy, etcétera, etcétera, está presente, ¿no? Y se iba a recorrer los poblados y las aldeas que se estaban colectivizando o que estaban colectivizadas para ver cómo era su vida y hacer un análisis de cómo se había llevado a cabo, qué problemas tenían, etc. Y al día siguiente se proyectaba. ¿No entienden ustedes que eso es peligrosísimo? Porque, ¿qué decía la gente? Se trataba realmente de captar la verdad de lo que la gente necesitaba, de cómo se habían hecho las cosas, dónde se habían hecho mal, etc. Y al día siguiente se proyectaban y se debatían. Este es el gran Penkin, el autor también de esa maravillosa felicidad. Medvedkin ha sido recuperado sobre todo por un cineasta, Chris Marker, que recopiló su obra y hizo una alabanza de ella, entre ellas recogiendo la propia felicidad, ¿no? Yo pude comprar en París es una especie de triple o doble álbum, ¿no? con los documentos y la película. Esto es otro de esos proyectos increíbles de Melnikov. La clase obrera trabaja, la clase obrera sufre, la clase obrera necesita parques, necesita moverse, pero también necesita dormir bien. Es el palacio del sueño. Es una cosa realmente increíble de la imaginación de Melnikov. Fue un proyecto, efectivamente, no se pudo hacer, no se puede llevar a Melnikov. Y esto es la casa de Melnikov, que se hizo a sí mismo. Esta es la casa de Melnikov tal y como se conserva hoy día. Lo increíble es que pudiera hacérsela a él mismo y que no se lo prohibieran o no. Es decir, sorprendentemente se le respetó, ¿no? El hecho de esa diferencia individual, no colectiva, al diseñar y proyectar su misma casa, que por otra parte es una maravilla y muchísimas fotografías. Hubo una exposición en Madrid, en la que yo estuve viendo, y el interior, todo el diseño del interior, la madera, la iluminación, el descanso, una cosa extraordinaria y extraña en el momento en el que él la diseñó. La casa de Melnikov. Bien, este es el gran autor de teatro y, sobre todo, revolucionario de las artes escénicas, Meyerhold, junto con Apia, junto con Stanislavski, junto con todos. Y precisamente en la clase del 24 del 1 del 74, Juan Carlos, que estaba hablando precisamente del teatro, estaba dando un curso de teatro español, creo, no sé si era del teatro español o del teatro en general, aparece el problema y dice, o sea que, dice en un momento determinado de los apuntes, dice, o sea que al negar al texto se niega al artista y al negar al artista se niega al teatro como arte. Un problema que aparece como una realidad quemante en las ideologías literarias y estéticas de los años 20. Ya sabemos cómo Croce y sus seguidores, sobre todo el crítico francés Gaëtan Picon, niegan al texto el carácter de obra de arte, de obra literaria. ¿Por qué? Pues porque en la base de estas negaciones está la problemática de los años 20 y en esta historia del arte, en esta historia de la literatura, Picon escribe no incluye a los autores del teatro. Estoy simplificando. En esta negación late el problema central de toda la ideología literaria tradicional. ¿Quién hace el teatro? ¿El autor que escribe la obra? ¿Los actores que la representan? ¿El director que la monta? Es muy difícil percibir en la obra teatral que la obra es una huella personal. La huella creativa de un sujeto artístico tal. Bien. Toda la argumentación de Juan Carlos para explicarnos todo esto, repito, en 1974,
lo lleva inmediatamente al cine, porque lo traslada la problemática teatral a la problemática cinematográfica, y entonces ahí es cuando establece, digamos, una línea de interpretación de lo que significaba la diferencia, por ejemplo, entre Dziga Vertov, Pudovkin o Eisenstein. Y lo hace a través de esa ideología que nos había estado explicando y nos llevaba explicando durante años, del kantismo y el hegelianismo, y de lo que él llama el horizonte positivista, que se convierte en horizonte fenomenológico a comienzos del siglo XX. Fíjense ustedes que se llama fenomenología. ¿Por qué? Porque no va a ser la otra parte de la cosa en sí kantiana. Noumenología no, será fenomenología. Es decir, nos estaba explicando todo el transcurrir de la filosofía, desde Kant hasta comienzos de los años 20, donde aparece la figura de los cineastas soviéticos, y para eso monta la historia de que en realidad la diferencia entre Pudovkin y Eisenstein, estoy simplificando, es la siguiente. Pudovkin sería el montaje a priori, terminología kantiana, como ustedes saben, mientras que Eisenstein sería el montaje a posteriori, una vez que se ha hecho ya también la filmación. Y ahí en la filmación es donde tendríamos que empezar a entrar en el sentido, en el análisis del sentido, porque como ustedes saben, para Eisenstein el problema no era una idea, cómo trasladar una idea a imágenes, sino que son el concepto del trabajo sobre las imágenes las que nos van a dar la idea. Que le inspirara el kabuki japonés, etc., es lo de menos. Él, por ejemplo, dice grito más perro, ladrar, ¿no? Él pone varios ejemplos sobre cómo funcionaba. No quiero a ver si pudiera encontrarlos exactamente, los tres ejemplos que pone en uno de sus ensayos. Y puerta más oreja igual a escuchar, ¿no? Es decir, no van a brotar, la idea no va a brotar de la sucesión de imágenes, sino de la colisión de imágenes. Dos imágenes que no tienen... Estoy ya en el límite, entonces... Vale. Bueno, vamos a ir muy rápido. El propio Eisenstein, una fotografía muy conocida, sentado como si fuera un zar. Este es Osip Mandelstam y su mujer, del que hablé antes, de Nadezhda Mandelstam. Esto es una representación del asfaltado en la calle de Moscú, es una pintura, y volvemos nuevamente aquí, creo que era el comienzo, ¿no?, del realismo socialista. Ah, bueno, el tema de Stalin, cuando muere Stalin, se encarga una representación, se encarga de hacer, y escriben como todos ustedes bien por Aragón, Julio Curie, Picasso, Pierre Daye, Georges Sardou, que también tiene que ver muchísimo con el cine, y entonces escribe lo pinta así. En mi libro, El proletariado que existió, le dedico un capítulo que se llama Cómo pintar a Stalin por parte de Picasso, que es una cosa tremenda, ¿no? Porque claro, lo acusaron de que como se había atrevido a pintar al padre de los pueblos, y entonces hay un debate tremendo de Picasso, no quiero decirlo aquí, en donde dice, bueno, entonces ¿cómo tengo que pintar la polla de Stalin? Es decir, si Stalin ya no se ve, es una cosa tremenda. Está en mi proletariado que existió, en un capítulo dedicado a Stalin que se llama El proletariado puro. Bien, tengo una foto curiosísima porque no tengo el pintor. Quería uno de los más importantes pintores del realismo socialista es de Ineca, y resulta que no he encontrado nada. Y sin embargo tengo esta foto en la que está Maya Pliskaya, Cherkasov, el de Iván el Terrible, el propio de Ineca está en el centro, a su lado está Peskov, que era un ambientólogo, en fin, un biólogo muy importante, ¿no? Y en el otro lado está ni más ni menos que Rostropovich, ¿de acuerdo? Es lo único que he podido encontrar de esta fotografía de este pintor, del que quería, porque fue muy importante durante la etapa del realismo socialista.
traes un homenaje particular, una foto que me encanta, ¿no? Donde está Tissé, ¿no? Con Ace Stein, filmando, creo que La Corazón Potemkin, me parece. Una foto maravillosa, ¿no? Con Tissé metido en el agua, ¿no? Esto es otro de los grandes pintores, de las grandes obras del realismo socialista, de Yuri Pimano, que es Moscú, ¿no? La Moscú de hoy. Es un cuadro de 1937. Bueno, y en este cuadro ahí, por algunos de esos sitios, estaban interrogando y liquidando a toda la vieja guardia bolchevique, ¿no? Quiero situar siempre las cosas y sus correspondencias. Y creo que ya dentro del realismo socialista hay pintores que realmente sorprendentes, como esta pintura de, creo que se llama Los veteranos, el regreso de los veteranos. Quiero entender que se trata de que la mujer se está haciendo un traje para recibir al veterano que vuelve de la guerra. De este mismo pintor no he encontrado el que quería poner, que es el nacimiento, la venida de un nuevo hijo a una familia. Están en una habitación allí con el niño que acaba de nacer y los familiares hablando entre ellos. La carta del frente es una pintura ya de los años 40 y volvemos al principio. Bueno, pues me queda la parte pesada, teórica, sobre el sentido, que para mí es fundamental, y sobre todo también ese interrogatorio que necesita un comentario, que es el momento en el que Stalin llama a Stein y le dice: venid para acá que os voy a decir unas cosas sobre Iván Militario. Lo dejaremos para otro momento. Gracias. Bueno, gracias, Carlos, el recorrido, porque no ha servido para situarnos en lo que vamos a ver esta tarde, las dos películas, tres partes en realidad. Alexander Nevsky a las 5 y luego dividido en dos partes, a las 7 y a las 9, y Iván el Terrible, porque podemos conectar directamente con todo el contraste, como decía al principio, lo que hemos visto en las sesiones anteriores de Eisenstein, de la Revolución, y justo la parte posterior, donde esta tarde tenemos oportunidad de comentarles pequeños detallitos que se fijen en las tres películas, que tienen que ver mucho con todo lo que está contando Carlos, las conexiones con el arte, con la pintura, con los iconos, etcétera, etcétera. Carlos, muchísimas gracias por para mí ha sido un absoluto placer poder contar estas cosas que muchas veces uno piensa, ¿no? ¿Y de qué sirve? No, bueno, a nosotros nos ha servido de mucho y nos prepara para la sesión de esta tarde. Carlos, muchísimas gracias. Mañana les recuerdo que a las 12 tenemos